Bueno, hoy vamos a hablar de una de las emociones que probablemente es de las más incómodas que podamos sentir, y se trata del miedo. Acordaros, el miedo es de nuevo otra emoción que nuestro cerebro nos lanza en un contexto determinado y nos está queriendo indicar algo. Realmente, si os recordáis un poco el esquema que estamos siguiendo, vamos a ver primero cuál es la manifestación física del miedo. Quizás se ve mejor en un miedo extremo, nuestro cuerpo reacciona con un tembleque de piernas y si me hacéis el favor y os ponéis de pie e intentáis hacer que las piernas tiemblen e intentáis avanzar, es imposible. Luego lo que el cerebro ante una situación que le produce miedo, lo que nos está indicando es que nos tenemos que parar. ¿Y por qué el cerebro nos indica que nos tenemos que parar? Porque hay algo que está ocurriendo en ese contexto que no sabe cómo afrontar, que no tiene los recursos necesarios para hacer frente. Entonces, como no sabe, dice para. Entonces, perfecto, porque físicamente nos da la orden de parar y nosotros cuando tenemos miedo a algo nos quedamos como no sé qué hacer, es decir, no seguimos avanzando. Os voy a poner un ejemplo. Todos os acordáis, o yo por lo menos me acuerdo de la primera vez que me metí en un coche cuando iba a dar las clases de conducir, que estaba muerta de miedo. ¿Por qué? Porque no sabía. Pero esto también nos pasa cuando somos adolescentes, la primera vez que tenemos que conversar algo serio con nuestros padres. Tenemos miedo porque no sabemos cómo hacerlo, o cuando tenemos que ir a hablar con un tutor en la universidad, con un profesor, o la primera vez que tenemos que romper con una pareja, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo. Luego, la sensación de miedo, cuando el cerebro la está produciendo, lo que nos quiere decir es para, porque hay algo que no sé cómo hacer. Ahora, el paso siguiente es cómo lo gestionamos. Aquí ya vienen todas las conductas aprendidas, todos esos pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, y hay gente que se para y se queda en un bucle. Empieza a intentar hacer rodeos o da marcha atrás, pero la vida, acordaros que siempre va para adelante. Y cuando uno no afronta las situaciones es cuando la vida empieza a entrar en un bucle, se empieza a enredar, etc. Lo más eficaz cuando sentimos miedo es que aprendamos qué es eso que hace falta, eso que el cerebro nos está diciendo que no sabemos cómo hacer. Si es ir a hablar con un tutor o la primera vez que damos una conferencia en público, pues hacemos un entrenamiento, practicamos, aprendemos y cuando estamos preparados afrontamos la situación. Es decir, el cerebro nos está diciendo prepárate y afronta la situación de la mejor manera posible. A veces en situaciones extremas también se busca la ayuda de un terapeuta que nos ayude, que nos acompañe a pasar por una situación difícil porque nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Pero el cerebro quiere afrontar la situación, pero no a tontas y a locas. Es decir, lo que no debemos hacer ante la sensación de miedo, seguramente habréis oído, porque yo oigo muchas cosas de pseudopsicología por las redes, que hay mucha gente que dice, no, ante la sensación de miedo, cerrad los ojos, sigue adelante y no mires. Eso es una barbaridad. Cuando el cerebro nos está diciendo para, imaginaros que vamos ante un precipicio, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos y seguimos adelante? Eso no es lo que nos está pidiendo el cerebro. El cerebro nos está diciendo para, analiza qué es lo que necesitas para el siguiente paso, aprovisionate de conocimientos, de herramientas, etc. Y cuando estés listo, afronta la situación. ¿Qué ocurre cuando hemos practicado mucho una situación? Pues ahora mismo lo que os decía con la situación de aprender a conducir, ahora ya no solamente no tenemos miedo a conducir, sino que vamos cantando, vamos hablando con el copiloto, vamos observando el paisaje, es decir, ya no tenemos miedo, incluso estamos muy cómodos ante una situación que en un principio nos dio miedo. O cuando tenemos que hablar con tutores, con profesores, cuando hablamos en público, cuando hemos practicado mucho, cuando hemos aprendido, la sensación de miedo desaparece porque ya sé cómo afrontar esas situaciones. Siempre irán apareciendo otras que no sabremos cómo afrontar. Por lo tanto, ante el miedo no hay ni que pararse, bloquearse, ni dar marcha atrás y quedarse en un bucle, pero tampoco lanzarse a tontas y a locas y seguir adelante. No, hay que pararse,
analizar y aprender. Y fijaros que yo siempre os digo que todas las emociones son muy positivas. ¿Y dónde está lo positivo del miedo? Pues porque gracias al miedo, yo por lo menos y todas las personas con las que trabajamos, a las que enseñamos a afrontar el miedo nos indica y nos señala dónde están nuestras carencias, lo que tenemos que aprender. Cuando aprendemos y afrontamos una situación, aumenta nuestra estima y nos hace crecer como personas porque estamos incorporando habilidades nuevas a nuestro repertorio. Así que cuando tengáis miedo, no os bloqueéis. Simplemente, ¿qué es lo que no sé hacer? ¿Qué hay en este contexto que mi cerebro me está diciendo no sé cómo hacer? Aprended, creced y afrontar la situación. Espero que os sirva, ya me contaréis.